con la ponencia de la nanobiotecnología como solución a la alta incidencia de síndrome metabólico y enfermedades crónico-degenerativas. El doctor Víctor Alfonso Rodríguez es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Administración de Servicios de Salud por la Universidad de Phoenix, en Estados Unidos, y con especialidad en urgencias médicas, salud pública y epidemiología. Posgrado en Sistemas de Administración de Salud y actualmente es perito médico para la COFEPRIS y para la Suprema Corte de Justicia. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera antes de empezar esta conferencia a preguntar, ¿quiénes de ustedes son médicos? Levante su mano. Químicos, enfermeras, personal de la salud. ¿Alguno de ustedes ha trabajado para gobierno federal, gobierno IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud? Levante su mano. Estarán de acuerdo que no me van a dejar mentir. El sistema de salud en México hoy por hoy no está reventado, está reventado. Ya no cabe ni siquiera un paciente en una sola cama hospitalaria. Y así como nos mencionaron en la ponencia anterior, el día de hoy yo vengo a dar datos duros de una realidad que está viviendo México y que hoy está ocupando 9 de cada 10 camas de hospital están ocupadas por una persona con una enfermedad crónico-degenerativa. La otra cama está ocupada por una embarazada. Ese es nuestro dato duro de epidemiología a nivel nacional. 9 de cada 10 mexicanos padecemos síndrome metabólico y no lo sabemos. Y decir 9 de cada 10 se dice muy fácil, pero en un país con 120 millones de personas, que 108 millones tengan una enfermedad crónico-degenerativa, es un problema a grandes escalas. Y vamos a hablar de dinero. En la encuesta nacional de salud del 2010 nos dicen específicamente que una persona con diabetes cuesta 2,5 millones de pesos en su tratamiento, siempre y cuando no tenga complicaciones como insuficiencia renal, pie diabético, etc. Yo te hago una pregunta a ti, doctor, a ti, personal de la salud. ¿Tienes 2,5 millones de pesos abajo de tu colchón en tu cuenta de banco? Porque a ti también te puede pasar. Y antes de platicar esto, es porque a mí también ya me pasó. Hace aproximadamente 3 años, un servidor, trabajando a nivel de Secretaría de Salud Federal, en aquel entonces estaba pesando 160 kilos. Y un día de Reyes, porque llegaron los Reyes Magos a su casa y... Gracias. Oh sorpresa, no le pude aguantar el ritmo a mi hijo en su triciclo. Y lo primero que hice fue, como buen doctor, no fui el doctor. Primero me fui a hacer unos estudios de laboratorio. Y resultó ser que tenía cifras de más de 5,000 de triglicéridos. No sé si ustedes, doctores, se han ido a hospitalizar, han pasado del otro lado de la moneda. ¿Se han ido a hospitalizar por su propia cuenta? La gran mayoría no. Yo llegué con un compañero internista y le dije, ¿en qué cama me acuesto? Vio los estudios y lo primero que hizo fue, no, esto es un laboratoriazo, esto no puede ser. Vamos a repetir estudios, vamos a repetir todo. Hizo un ultrasonido y se confirmaron los datos. Y me dijo, cama 2, pero no de estas, cama 2 pero de terapia intensiva. Traes una pancreatitis por triglicéridos. Y es cuando el silencio habla y no se calla que tienes que empezar a hacer algo diferente. Tienes que empezar a ver que nosotros, doctores, somos los pacientes más difíciles que hay. Que nosotros, los doctores, somos los más expuestos a todo tipo de infecciones. Estamos en el hospital en el día a día expuestos a todo tipo de infecciones, a un estrés
muy fuerte, sobre todo cuando trabajas, en mi caso yo estaba trabajando en urgencias médicas, y pues ya sabrán que urgencias es estrés 24 horas, no hay día, no hay mañana, no hay tarde, no hay noche, no hay día. Y lo más fuerte de todo es que vives mal comido, mal dormido, mal en la casa porque ya casi te corren, porque la esposa o el esposo a veces no comprende lo que es nuestra profesión de tener que salir a cualquier hora, tener que pasarse, o que llegó al salir al último momento de tu turno. Si trabajas en tu turno te toca entrar a cirugía y simple y sencillamente ya no saliste a las 2 de la tarde o que era tu hora de salida. Eso no es realidad, doctores. Entonces, si tenemos que empezar a hacer cambios, tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Y quiero hacer un rápido ejercicio el día de hoy y les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Porque a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Ustedes, doctores, saben perfectamente cuáles son los componentes del síndrome metabólico. Hoy, la nueva literatura, la Organización Panamericana de la Salud está hablando de inclusive reducir el índice de masa corporal, ya no a 30 para determinar el grado de obesidad. Ya está, ahorita la nueva teoría está diciendo que el máximo del índice de masa corporal debe de ser 28. 24 de 24 a 28 sobrepeso y arriba de 28 obesidad. Son nuevos criterios porque la realidad de las cosas es que si nos seguimos con los criterios anteriores, México, como dijo el secretario de Salud anterior, del sexenio anterior, Córdoba Villalobos, dijo, por primera vez en la historia México va a ver, los papás van a ver morir a sus hijos si no hacemos algo. Y les voy a pedir que sean brutalmente honestos con ustedes. ¿Están seguros de que todo el mundo está de pie? ¿Ya vieron a sus vecinos que no se quedó ninguno sentado? Okay. Siéntate si tú tienes uno de los siguientes componentes. Toma asiento si tienes problemas y si ya te dijeron que tienes hipertensión arterial, presión alta. Toma asiento. Toma asiento si tienes problemas de, ya te dijeron, o tú ya sabes que tienes problemas de diabetes, azúcar alta. Toma asiento. Toma asiento si te han mencionado si tienes colesterol, triglicéridos o algún problema de lípidos. Ay, ¿a poco estamos tan sanos? Pero este es infalible. Toma asiento si tienes arañitas en las piernas, esas varices. Toma asiento. Sean brutalmente honestos contigo. Toma asiento si tienes sobrepeso u obesidad. Tomen asiento. Toma asiento si tienes trastornos de memoria, neuropatías, problemas neurológicos. Toma asiento. Y este es infalible. Les voy a pedir a todos los que se quedaron de pie que se sienten muy sanos, que ya se sienten, por favor. Si consumes más de 25 gramos de azúcar al día, si se fijan de un 100% de las personas que están presentes, los que se quedaron de pie es porque no tienen silla. Pero la realidad de las cosas es que esta es la estadística real. Lo estás viendo en un auditorio donde estamos el personal de la salud. Ahora, ¿qué le depara a México en las personas que no son personal de la salud? En un problema donde tenemos un país que está con un grado de 5º año de primaria, promedio,
donde es más fácil conseguir, ¿puedo decir marcas? Coca-Cola llega donde el servicio postal mexicano no llega. Donde no hay familia en México que no haya tenido una Coca-Cola en su mesa alguna vez en su vida. Donde la realidad de las cosas es que nuestra alimentación somos un país tercermundista con alimentos de primer mundo. McDonald's, Burger King, al mismo tiempo que tacos, tortas y guajolotas. Y somos el único país que podemos ir a comer tacos en un puesto que está justo afuera del hospital del ducto de aire acondicionado del Hospital de Infectología de La Raza. ¿Alguno de ustedes ha comido esos tacos? Somos el único país que tiene un puesto de tacos justo afuera del ducto de aire acondicionado del Hospital de Infectología de La Raza. Entonces, esta es nuestra realidad. Y lo que vamos a ver el día de hoy es algo totalmente diferente. Hicimos una evaluación específica a 1000 personas mexicanas con síndrome metabólico. Y específicamente le dimos un estudio, hicimos un estudio prospectivo, longitudinal, con cortes transversales diarios, un seguimiento diario al paciente, es un estudio estrictamente supervisado, igual que el TAES de tuberculosis, donde gracias a la gente de trabajo social iban a buscar al paciente que no llegaba al consultorio y quiero ver que te tomes este sobrecito. Y es, quiero ver que te lo tomes. Sí, ahorita me lo... No, es quiero ver que te lo tomes, te lo estoy preparando y muéstrame la lengua de que ya te lo pagaste. Y lo que van a ver es los resultados de este estudio que se le dio seguimiento durante 3 meses a estas personas. La que sigue, por favor. Bueno, la pregunta es ¿qué tan afectado se encuentra México? Creo que con el ejercicio quedó claro la respuesta que le dimos a nuestro colega House, ¿verdad? Sí. La que sigue, por favor. Este estudio se entregó el año pasado en el Congreso Médico al doctor Bellite Deas. Este estudio fue manejado por Fundación Camino al Bienestar, derivado de que, pues bueno, ¿les acuerdan que les dije que estuve 2 semanas en terapia intensiva? Entre que oía mi monitor y oía el monitor del de al lado, yo echaba competencias entre cuál monitor se oía mejor. Y la realidad de las cosas es que cuando el silencio habla, no se calla. Y lo que generamos es 2 semanas de estar inactivos, generó una fundación. Y esa fundación nos dedicamos precisamente a la evaluación de todos los compuestos que hay en el mercado. Voy a hablar duro y a lo mejor a muchos de los doctores les va a generar no calambre cerebral, les estoy poniendo el desfibrilador en el cerebro, con lo que ahorita vamos a decir. ¿Por qué el paciente diabético no responde al hipoglucemiante? Por dieta, por ejercicio, podemos investigar miles y miles de teorías. ¿Por qué el paciente con diabetes no responde a la insulina? Si le estamos dando insulina, si tenemos insulinas de primera, segunda, tercera generación, Lispro y múltiples tipos de insulinas. ¿Y por qué sigue con los niveles de glucosa altos? ¿Por qué sigue con niveles de colesterol, triglicéridos altos? ¿Por qué no ha modificado absolutamente si le estamos dando el tratamiento? Sabemos que el 90% del tratamiento depende de que el paciente se lo tome. Pero tenemos también pacientes que son religiosamente puntuales y ¿por qué no está teniendo resultado los tratamientos que nos han dicho que son la base para el control de la diabetes? Y yo los quiero regresar, doctores, a un proceso de fisiología básica, a la bioquímica, porque no estamos atacando la causa del problema, estamos solo controlando el problema. Hoy solo hay 7 causas de enfermedades. La primera, estrés oxidativo. Nos estamos oxidando. Tan sencillo como esto. ¿Te truena algo que antes no te tronaba?
¿Te rechina algo que antes no te rechinaba? ¿Se te cae algo que antes no se te caía? Estamos teniendo un envejecimiento prematuro del cuerpo, y tan simple como hacer una prueba de impedancia al paciente, podemos ver que niños de 12, 13, 14 años están teniendo una edad metabólica de 40, 45 años. Segunda causa de enfermedad: acumulación de grasa. El año pasado Harvard dijo: le pido disculpas al mundo porque me equivoqué en la pirámide nutricional. Si tú sigues trabajando con el plato del buen comer, la jarra del buen comer y la pirámide nutricional, ya estás obsoleto. Harvard pidió disculpas al mundo diciendo: me equivoqué, el problema no son las grasas, el problema es el azúcar, la cantidad de azúcar que el ser humano está ingiriendo. Al rato nos toca la conferencia de nuestro querido doctor Rafael Pamanes. Él tiene una conferencia muy bonita que dice azúcar, dulce, veneno, y que realmente nos pone en manifiesto el problema que realmente tenemos hoy con la alimentación. Dijimos, el cuerpo humano solo puede metabolizar 25 gramos de azúcar al día. De hecho, lo ideal es 15. El problema es que si una persona se toma una lata de Coca-Cola, esa lata tiene 37 gramos de azúcar. Y no se toman una sola coca. Y es de todo lo que comemos durante todo el día, incluyendo frutas, verduras y carne. Por lo tanto, ¿a dónde crees que se va el exceso? Bioquímica básica. Lo que no se utiliza, se almacena, se acumula. Lipogénesis. Hígado graso, dislipidemias y múltiples patologías se deben precisamente a este simple y sencillo comportamiento. Y toda esa grasa que se queda en el cuerpo, como el cuerpo no lo puede acumular porque también hay un límite, la leptina trabaja en un límite en el adipocito, se va a empezar a acumular alrededor de las células a través de un proceso de glicación. Literalmente, para las personas que no forman parte del área médica, se te garapiña la célula. Tu célula está garapiñada. Ese acúmulo de azúcares y grasas que hay alrededor de la célula, estarán de acuerdo, doctores, que impide que esa insulina entre al glúteo específico para que abra la puerta y se metabolice la glucosa. No importa que le pongas 20, 40, 100 unidades de insulina a tu paciente, si no le quitas la causa y no trabajas a nivel del receptor celular, esa insulina no va a entrar. Y nos hemos enfrentado con guerras con los laboratorios, con esta declaración que estoy haciendo. Regresemos a la base, a la bioquímica básica. Tercera causa de enfermedades: deficiencia de minerales. Ya no encontramos los minerales en los alimentos. Esa espinaca que antes sabía espinaca, hoy ya no sabe espinaca. Y si ven por ahí hay algunas publicaciones ya de lechugas en plástico. Cuarta causa de enfermedades: acidez celular. El cuerpo humano está entrando en un proceso de acidez muy grande. Hablaba perfectamente en la ponencia anterior. Apoptosis. Una célula que no tiene su proceso natural de apoptosis es una célula que no se murió cuando se tiene que morir y forma un tumor. Y la causa de que no entre el proceso, la célula en esa apoptosis, es acidez celular. Quinta causa de enfermedades: constipación intestinal. Todo lo que entra debe de salir. El problema es que cuando no sale, se acumula, se fermenta, forma gas, y nos llegan a la consulta diciendo: ay doctor, no sé qué comí, pero apenas como algo y me inflo como globo. ¿Sucede o no sucede? Y tenemos
la consulta saturada de gastritis, colitis, síndrome de colon irritable. Pero lo que nosotros nos enfocamos a querer atacar el problema gastrointestinal y no estamos atacando el verdadero problema que implica este proceso. Se acumula, se fermenta, forma gas y ese gas sabemos perfectamente que es metano. Yo reto a cualquiera a estar 5 minutos en una cámara de metano. Hitler lo probó muy bien. ¿Por qué le permites a tu cuerpo estar intoxicado por metano? Tenemos que ir al baño de 3 a 4 veces al día a evacuar. Una persona que llega a nuestra consulta y que nos dice: yo voy regularmente, diario al baño, voy una sola vez al baño, es estreñido. ¿Qué problema es los que nos llegan, voy una vez a la semana? La sexta causa de enfermedad es las infecciones. Y hoy, ¿cuántos artículos médicos hay de que ya no debemos de usar antibióticos? Hay miles y miles de artículos. Cada que tú utilizas un antibiótico le estás restando 3 días de vida a la persona. Ahorita hay probióticos, prebióticos y muchísimas otras cosas, pero si nosotros regulamos la microbiota del ser humano, estaremos corrigiendo muchos procesos infecciosos. Y ya no les digo de las resistencias bacterianas. La séptima causa de enfermedad son los accidentes. Hoy se hablaba mucho de la genética, pero puede ser que la genética cargue la pistola, pero la realidad es que nosotros somos responsables de jalarle el gatillo. Hoy la expresión genética puede ser controlada y tú eres responsable de controlar esa expresión genética que se está dando. ¿A que sí? Entonces, si consideras que solo hay 7 causas de enfermedades y empiezas a hacer tu lista y cualquiera de la lista de enfermedades que tú conoces, si quieres englobar todo el CIE-10 ahí, vas a ver específicamente que todas las enfermedades del CIE-10 están dentro de esas 7 causas. Por eso es que nos decían en la conferencia anterior, el término idiopático ya no existe. Hoy sabemos que muchas enfermedades que decíamos idiopáticas, o que no sabíamos la causa, o que ignorábamos de qué se trataba, estamos hablando de que están en función de estrés oxidativo, estas 7 causas de enfermedades, disfunción mitocondrial. El vitiligo, estrés oxidativo. Estrés oxidativo. La que quieran probar cae dentro de alguna de estas 7 causas de enfermedades. Por lo tanto, como les decía, se hicieron, perdón, aquí soy un error, son 1000 personas, se hizo el estudio, la que sigue. Se incluyeron de entrada ser mexicano, hombre o mujer mayor de 18 años, sin límite de edad superior y sin importar género, únicamente estableciendo el criterio de 1000 personas, presentar por lo menos uno de los componentes del síndrome metabólico y sobre todo que no haya sido multitratado. ¿La que sigue? Criterios de inclusión por componente para resistencia a la insulina o diabetes es el supuesto haber no sido diagnosticado con resistencia a insulina o diabetes y tener cifra de glucosa sérica mayor a 100 miligramos por decilitro. De haber sido diagnosticado con diabetes sin importar si está o no en tratamiento y puede estar controlado o descompensado. Para hipertensión se incluyeron cualquier cifra de tensión arterial, incluso con datos de hipotensión arterial. Ojo, tenemos pacientes hipertensos que son hipotensos. Hoy es una de las paradojas de la medicina. Hay personas con hipertensión capilar y tener hipotensión arterial.
que no importa de si está o no en tratamiento y puede estar controlado o descompensado. La que sigue, por favor. Para sobrepeso o obesidad, tener un índice corporal mayor a 23. Si bien es cierto, 23 está dentro del parámetro normal, a la hora de medirle perímetro abdominal, encontramos que puedes encontrar personas con índice de masa corporal de 23 y tener un perímetro de cintura tremendamente crecido. Mayor a 25 para el grado de sobrepeso o obesidad. Para hiperlipidemias, a través de otra tecnología, no valoramos ya lo que son los estudios clínicos en sangre. Ya el criterio para dislipidemias quedó totalmente obsoleto. Si tú quieres controlar una dislipidemia en función de los exámenes sanguíneos, de un perfil de lípidos, estás fuera de contexto, porque realmente puedes tener personas con niveles de triglicéridos hoy perfectamente normales y la afectación en el tejido estar presente. Y para ello se utilizó un estudio de microescáner con capilaroscopía, donde podemos ver la adhesión del colesterol LDL y triglicéridos, incluso con valores séricos normales. La que sigue, por favor. En la microcirculación se evaluaron no solo lo que son las características morfológicas de los capilares, sino también evaluamos específicamente cómo se encuentra la densidad capilar y la presencia de estasis o trastorno protombótico a nivel microvascular. Ya ni siquiera estamos evaluando presencia de aterosclerosis o ateromas, estamos hablando de estado protrombótico a nivel microvascular. Criterios de exclusión: menor de edad, haber ingerido con anterioridad antioxidantes intramitocondriales y no haber dado su consentimiento expreso. La que sigue, por favor. Encontramos que el 83% de la población estudiada tenía sobrepeso u obesidad. 83%. La que sigue. Esta es la muestra estudiada. El 89% tiene resistencia a la insulina positiva. 8 personas de las personas evaluadas tenían diabetes con cifras arriba de 500 de glucosa, y lo más interesante es que no lo sabían. Esa es nuestra realidad. Del total de las personas, 8 personas ya tenían diabetes y ni siquiera sabían. La que sigue. Al evaluar el índice HOMA, encontramos que el 26% está arriba de 2.5 de índice HOMA. Abajo de 2% estamos dentro de personas controladas, el resto está descontrolado. La que sigue, por favor. El 60% de la población tenía variación en la tensión arterial. Encontramos que hay tanto tensión arterial baja, en el 2%, tensión arterial normal en el 38%, sin embargo el 51% manejó cifras de tensión arterial alta. Y lo interesante es que la gran mayoría de ellos ni siquiera sabía alteración en la tensión arterial. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico hiperlipidemia utilizamos el estudio, esta es una innovación diagnóstica mexicana, donde a través de un escáner capilaroscopio podemos ver la adhesión de colesterol LDL. Este es un estudio de tamizaje único, donde en México hay muy pocos aparatos, de hecho ni siquiera los grandes centros médicos cuentan con esta tecnología franco-japonesa, y donde podemos determinar específicamente las placas de colesterol LDL adheridas al tejido, y si tú le haces una prueba de lípidos en sangre puedes encontrar que la persona se encuentra totalmente normal. Sin embargo, aquí podemos observar en tiempo real cómo se encuentran las placas de colesterol LDL, y en la imagen superior izquierda ustedes van a ver una franja blanca. Es característica de la presencia de triglicéridos adheridos al tejido.
al grado tal de que podemos ver inclusive los procesos de glicación celular. Esta tecnología nos permite establecer un estudio de tamizaje bajo costo, alto impacto, donde sin siquiera sacar una gota de sangre al paciente puedes determinar los niveles de lípidos directos en el tejido. Y del lado inferior, del lado izquierdo de su pantalla, lo que ustedes van a observar directamente es la arteria. Estamos observando lo que es pared anterior de la arteria, pared posterior, y podemos, sin siquiera hacer un estudio invasivo, lograr ver las placas de ateroma directamente en los vasos sanguíneos. El 89% de las personas tiene trastornos de lípidos. La que sigue, por favor. Al hablar de la microcirculación, al evaluar la población mexicana, perdón, lo voy a interrumpir tantito. ¿Qué personas, médicos, colegas, hayan dejado su auto en el estacionamiento de junto? Me informan que lo cierran a la 1, entonces no sé si quieran reubicarlo, de los que lo hayan dejado en el de aquí que está aquí junto, no en el de aquí del hotel, sino el de junto. Por favor. Gracias, doctor. Gracias. Ok. Tenemos un dato muy fuerte en cuanto a la microcirculación. Encontramos de todo tipo de alteraciones, microcirculaciones, alteraciones morfológicas, alteraciones en la forma de los capilares propiamente, estasis venosa, alteraciones en el flujo, y en la imagen que ustedes ven del lado superior izquierdo de su pantalla, esto es muy común en las personas. Van a encontrar que en el capilar de entrada se encuentra torzoso, irregular, pero en la parte de lo que es el asa, van a ver lo que es aneurismas microvasculares. Las personas están teniendo una gran cantidad de aneurismas microvasculares, y luego nos preguntamos por qué nos están llegando tantos EVCs, tantos eventos vasculares cerebrales a los hospitales. Porque en cualquier parte del cuerpo se están detonando problemas de aneurismas. Entonces, esto es parte de la investigación biomédica que les estamos presentando. La que sigue. Y quiero que vean la diferencia entre lo que es un capilar normal y un capilar con síndrome metabólico. Lo que ahí están viendo en el lado del síndrome metabólico es vean cómo existe la modificación total en el mismo campo visual con este estudio de capilaroscopía de los capilares. Tenemos capilares, empezando de derecha hacia izquierda, podemos tener capilares aparentemente normales, podemos tener un capilar donde inclusive si tú observas se encuentra un trombo presente, en el segundo que están viendo. Todo lo blanco que viene en la pantalla es colesterol LDL adherido al tejido. Capilares en forma arborificada, que son propios de la resistencia a la insulina, donde característicamente los capilares se deforman, aumentan su trayecto para lograr el mayor territorio de irrigación posible. Es un mecanismo compensatorio que el capilar empieza a tener. Ese punto rojo que ven casi al centro es microhemorragias. Aparte fue una maravilla esta toma porque encuentras cómo el capilar también está sangrando. Y el último capilar al lado izquierdo parece en forma de 8. Esta es una malformación que tienen los capilares específicamente por el aumento en las resistencias periféricas. Los capilares van a empezar a torcerse en forma de 8 con el aumento en las resistencias periféricas. Lo triste de esta imagen que ustedes ven aquí es que es en un niño de 14 años. Por lo tanto, estamos teniendo verdaderos problemas, y por eso dijo el secretario de Salud, por primera vez, si no hacemos algo para revertir esta tendencia, por primera vez los padres van a ver morir a sus hijos. Del lado derecho es una persona de 86 años. ¿Y por qué tiene los capilares normales? A la hora de hacer el interrogatorio de su dieta, nos decía que es frijol, quelites,
Una dieta prácticamente natural durante los primeros años de la vida. Ves al nieto, son abuelo y nieto. Ves al nieto y haces el interrogatorio y toma gansitos, le mandan jugo a la escuela, tiene otra serie de alimentación. La alimentación en los primeros 15 años de la vida es el detonante de todo el problema que hoy por hoy tenemos de salud en México. Esa evolución donde seguimos siendo los mismos cavernícolas que hace 5,000 años. La única diferencia es que ahora ya no correteamos una lagartija, nomás estiramos la mano y abrimos el refrigerador. Esa es la diferencia entre un abuelo y su nieto. Oh sorpresa, esa es una realidad que hoy por hoy estamos viendo en México. La que sigue, por favor. Obviamente 7 de cada 10 personas tienen problemas de varices de todo tipo de grados. La que sigue. Y evaluamos otra serie de indicadores, entre ellos el índice de masa corporal promedio, la relación de modificación de la composición corporal, el peso corporal contra la masa grasa, la modificación de la leptina de alta sensibilidad, la disminución de las kilocalorías basales a través de prueba de bioimpedancia, el indicador del tiempo sedentario, entre otros indicadores. La que sigue. Y observamos que tras el uso de un antioxidante intramitocondrial, como es el caso de Orisolexin 3 o Velash, lo que sucede es que se reduce considerablemente el grado de obesidad de las personas. No quiere decir que al inicio del estudio es la barra azul, al final del estudio, y observen cómo aumentaron y cómo fue reduciendo la cantidad de obesidad grado 1, pasaron a sobrepeso, etcétera, etcétera. La que sigue. Evaluemos en 3 etapas diferentes la alimentación de las personas. Al principio les dimos un régimen alimenticio exacto a sus calorías basales más sus calorías de la actividad física. Fue un régimen exacto y controlado. Y lo que observamos en una primera etapa es que las personas, en teoría, con ese régimen que se le dio individualizado a cada persona, no deben de subir ni de bajar de peso. Lo único que observamos es que en el grupo control, en promedio, su reducción fue aproximadamente 1 kilo en el transcurso de 8 días, sin siquiera tener una modificación, y su régimen alimenticio estaba perfectamente controlado. Al cabo del tiempo se les modificó el régimen alimenticio y se lo dimos de acuerdo al tipo metabólico de la persona. Recordemos que solo hay 3 tipos metabólicos, no nos íbamos a meter en nutrigenómica ni en cosas más avanzadas, sino nos avanzamos nada más en los 3 tipos metabólicos de las personas: calórico, proteico y mixto. Y el resultado es que la persona, la que sigue por favor, en promedio, si tú hablas del régimen alimenticio ideal para el mexicano, tiene que tener 5 componentes. Tiene que estar balanceado al tipo metabólico. Si tú le das un régimen calórico a una persona que es proteica, señoras, díganme si no se lo han hecho a sus esposos, les dan a los esposos un régimen de ensaladas y dieta y hasta te reclaman, ni que fuera vaca, ¿qué te pasa? Y andan de mal humor y hasta le pegan al primer taxista que se les atraviesa. ¿O no es cierto? Si tú le das un régimen alimenticio diferente al tipo metabólico, descompensas el metabolismo de la persona. El régimen alimenticio tiene que ser de bajo índice glucémico. Vamos a romper tabús aquí. El índice glucémico es la capacidad de los alimentos en convertirse en glucosa. Si tú tomaras glucosa pura, es 100. Si tú te comieras una zanahoria así entera como conejo box, tiene un índice glucémico de 48. Si esa misma zanahoria tú la picas en tiritas para hacerte una ensalada, el índice glucémico aumenta a 56. Nada más por el simple hecho de que la cortaste. ¿Por qué? Porque se oxidó.
Si esa misma zanahoria la pones a cocer en caldo, el índice glucémico es 94. Es casi glucosa, ya no les digo lo que es el jugo de zanahoria, es 132. Entonces, el índice glucémico influye mucho en los alimentos. ¿Quieres disminuirle el índice glucémico a tu ensalada? Ponle semillas. Te va a ayudar también a quitar el estreñimiento. ¿O a poco has visto pajaritos estreñidos, sobre todo cuando estacionas tu carro abajo de un árbol? Entonces, es importantísimo que modifique la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que nos hemos olvidado mucho los doctores. Es una hormona producida por los adipocitos. Es nuestra hormona de la saciedad. Como ustedes bien saben, doctores, la leptina es de vital importancia en el control del metabolismo. La leptina es la que hace que engordemos en las noches. Todo lo que comes durante el día se acumula como grasa en la noche. Si tú en esa modificación habrás llevado un régimen alimenticio a ti o a tus pacientes, donde empezaste a bajar bien de peso y de repente se estancó. Ya no baja de peso el paciente. Y es porque entra en resistencia a la leptina. Simple y sencillamente se les olvida que somos los mismos changos que hace 5000 años. Ese chango salía y correteaba una lagartija y había ocasiones en las que cazaba la lagartija y comía. Pero también podía pasar muchos días sin comer porque no lograba cazar una presa. Por lo tanto, el cuerpo humano está diseñado para que en épocas de vacas flacas acumule grasa. Por eso es que hoy en día se habla de que tenemos que comer de 5 a 6 veces al día. Pero no basta con eso, también tienes que hacerle un cheat day o día del engaño a tu metabolismo. Y decirle, hey, ya estás en época de vacas gordas, ya volviste a comer lo que tenías para que vuelva a quitarse esa resistencia a la leptina. Y que tenga una adecuada capacidad antioxidante. Y el objetivo de esto es que lo que vamos a lograr en un término de 90 días es que la persona va a bajar masa grasa, va a bajar de peso, pero a expensas de masa grasa, manteniendo la hidratación corporal y manteniendo o inclusive incrementando la masa muscular. Tan sencillo como detectar la resistencia a la insulina es a través de una prueba de bioimpedancia. Cuando tú ves la relación que hay entre lo que es la masa corporal contra la masa grasa, automáticamente te das cuenta que hay personas, aunque estén muy delgadas, que son una bola de grasa. ¿Por qué? Porque en su composición corporal es mucha grasa y poco músculo. ¿Y por qué poco músculo? Porque al haber ese proceso de glicación, al haber ese proceso a nivel celular, ¿de dónde obtiene la energía la célula? Del músculo. Se empieza a consumir el glucógeno del músculo. Y al consumirse el músculo, tú ves que hay una inversión en la composición corporal. Es mucha grasa y poco músculo. Y ahí puedes detectar, sin hacer ni siquiera un estudio de laboratorio, la resistencia a la insulina en el paciente. Inclusive, bueno, la carnosina nigricans y otros datos clínicos. Pero al final de cuentas, con una simple bioimpedancia podemos ver el nivel de resistencia a la insulina que tiene la persona. La que sigue. En el indicador relación peso-masa grasa, después del tratamiento, observen cómo la persona quedó en el cuadrante inferior derecho. Y solo una persona nos votó al cuadrante que no quisiéramos. Y esta persona tenía una comorbilidad asociada a un cáncer, tenía un síndrome de desgaste tremendo. Por lo tanto, lo que sucede cuando das este antioxidante intramitocondrial es que rompes el síndrome de desgaste en pacientes con cáncer, en pacientes con diabetes, que están teniendo esa pérdida de peso masiva, y que lo que obtuvimos al evaluar esta dieta es que la persona deja de perder peso, rompes el síndrome de desgaste. La que sigue. El uso de Horizon Enzym 3 reduce el estado protrombótico en un 40% y la peroxidación lipídica en un 23%.
Si observan en la pantalla, del lado derecho es el inicio del estudio. Se encuentra una arteria totalmente tapada, ocluida, con un estado protrombótico positivo. A los 3 meses después, observan la arteria de entrada con un proceso muy importante, antiinflamatorio. Desinflamó esa arteria, está libre de coágulos, todavía hay presencia de triglicéridos. Sin embargo, el cambio es radical en los pacientes. La que sigue, por favor. Ya circula sangre, así es. Mejora la capacidad antioxidante total de la persona y la microcirculación en un 23%. Lo que estás observando es personas con pie diabético del lado derecho, cómo se encuentra la microcirculación en ese pie y cómo se encuentra 3 meses después. Es un pie diabético en etapa inicial, ya no hay un proceso de necroporosis total. Sin embargo, estamos hablando de que estamos con trastorno microcirculatorio en el pie, y a los 3 meses cómo se modificó totalmente la microcirculación. La que sigue. En el indicador de índice HOMA observa cómo las personas fueron modificando en la gráfica hacia la derecha su índice HOMA. A lo mejor dices, ¿y por qué hubieron en el índice 2.5 31 personas de regreso? Porque la realidad es que al principio tenías 24 y 17, y estas pasaron a un índice HOMA menor. Por lo tanto, tú puedes valorar perfectamente cómo puede ir modificando tu paciente. La que sigue. Y hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos trabajando por quitar las causas de las enfermedades. Hay que romper el paradigma de querer controlar la enfermedad y hay que quitar la causa de la enfermedad. Si ustedes recuerdan sus primeras clases de bioquímica, de fisiología, ¿qué estamos haciendo? Con Velage se los voy a decir muy rápido y muy sencillo. De los 3 nutracéuticos que tiene Sankey, Velage reactiva el ciclo de Krebs a nivel mitocondrial. ¿Están de acuerdo, doctores, que con eso el trabajo está hecho? Sí, claro. Cronuit inhibe la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, evitando la absorción de Azúcar. glucosas, de los carbohidratos complejos dentro del organismo. Pero aparte, por su componente TOG, los polifenoles del té verde, tiene una sustancia específica que se llama epigalocatequina galate EGCG, que es de 100 a 125 veces más potente que la vitamina B, la vitamina C y la vitamina E. Hoy estamos dejando atrás a las vitaminas en el control de neuropatías. EINER7 es una fórmula bioactiva de 64 minerales en forma iónica. No viene como cloruro, viene en forma iónica. Y eso está haciendo que ese mineral entre al lugar exacto en el momento exacto cuando tiene que entrar. ¿Tenemos químicos aquí? Presenten, levanten la mano. ¿Están de acuerdo que es digno de premio Nobel estabilizar una fórmula de 64 minerales con el isótopo exacto para que entre al lugar exacto en el momento exacto? Así es. ¿Con cargas positivas y negativas? Esa es la tecnología que el día de hoy estamos, y que cada vez más médicos estamos aquí presentes. Estamos hablando de nanobiotecnología para la salud. Y hoy tenemos los estudios, tenemos las pruebas, tenemos los pacientes, tenemos los casos clínicos documentados para decir que hoy estamos ante una revolución médica. Tenemos que cambiarle el paradigma a los médicos de decir, en vez de controlar la enfermedad, vamos a quitar la causa de la enfermedad. Y por eso honro el esfuerzo que todos ustedes están haciendo por cambiar el paradigma y actualizarse en estos temas que la verdad son temas de 5, 6, 7 años que están presentes. Y hoy es la medicina del futuro. Muchísimas gracias.